Esta es la primera clase del taller de producción de monografías, informes y textos de divulgación, herramientas para su elaboración en los ámbitos académico y profesional. Es correspondiente al segundo cuatrimestre del 2021, pero aplica también a otras ediciones. Algunas preguntas disparadoras antes de empezar con esta clase grabada en la cual se va a impartir una serie de contenido. ¿Por qué proponer un curso sobre producción de documentos en un ámbito académico, ¿no? ¿Y por qué anotarse también como estudiantes en un curso de estas características? Sobre todo teniendo en cuenta que esta no es una carrera de letras, que no se dedica, no tiene como objetivo el estudio de el análisis literario, los textos escritos, no necesariamente. ¿Por qué anotarse en un curso que refiere a la escritura? Bueno, esto tiene que ver un poco, y es una pregunta que podrían hacerse todas y todos ustedes, con la vida profesional de un egresado de la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Qué se imaginan que va a ser esa vida profesional? ¿Cómo va a ser ese desempeño profesional en la práctica? Porque nosotros tenemos muchas ideas cuando estamos estudiando nuestra carrera. Yo soy de ciencia política, por lo cual es una carrera prima hermana de las relaciones internacionales y tenemos muchas ideas ficticias, muchas ilusiones, muchos mitos acerca de lo que puede ser el- el- la práctica profesional, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué esperan de esa práctica profesional? Acá está lo que espera justamente la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús. Este es uno de los objetivos que plantea la carrera, que ustedes cuando ingresaron en la carrera seguramente lo vieron, y que este es el tipo de graduados que pretende esta disciplina. ¿Qué espera de ustedes la carrera? Bueno, que asesoren, que puedan elaborar políticas vinculadas a temáticas internacionales, que puedan ser capaces de analizar y diseñar políticas tanto de la esfera pública como de la esfera privada. Esto significa que se puedan desempeñar correctamente en el Estado, pero también en instituciones privadas, que puedan comprender y reflexionar acerca de fenómenos políticos y políticos económicos generales, ¿no? A escala global y también regional. Este es el tipo de graduado que busca la carrera. Y creo yo, cree también la carrera, por eso le parecía interesante desarrollar este taller, complementar justamente estos objetivos que tiene pensado para los graduados con una competencia que es clave, que es la elaboración y redacción de textos. Textos generales, ¿no? Acá hay informes de gestión, papers, notas de divulgación en prensa, es decir, tomamos tres grandes formatos de texto. Hay muchos otros, desde ya, hay muchísimos otros, pero por una cuestión de espacio, por una cuestión de tiempo, por una cuestión eh, de- de, del espacio que tenemos como para poder desarrollar esto, elegimos las que consideramos los tres formatos de texto más importantes. Que ustedes se pueden encontrar, estos formatos de texto son los que ustedes se pueden encontrar en su desarrollo profesional. Y lo que intentamos como parte de la competencia es que ustedes puedan ser capaces de cumplir con requisitos básicos de contenido, pero sobre todo de forma. Lo que más estamos trabajando acá es la forma, y la forma remite a la capacidad de transmitir con claridad y precisión la información que requiere el destinatario o la destinataria. Este es un punto central que lo vamos a ver en repetidas ocasiones en el taller, la cuestión del destinatario. Es fundamental. El destinatario puede ser un jefe, puede ser una jefa, puede ser una directora de un proyecto de investigación, puede ser el público científico, puede ser la opinión pública en general. El formato de texto justamente depende en gran parte del destinatario del mismo. Eh, Competencias, una cuestión clave, conocimiento y competencias. Como egresados ustedes van a tener que desarrollar competencias específicas de la disciplina de relaciones internacionales. La idea es que lo puedan desarrollar con anterioridad, antes de que se reciban, ¿no? Y parte de este taller tiene que ver con eso. Nosotros nos vamos a orientar a competencias. ¿Qué se entiende por competencia, no? Ya que hablamos de este concepto. Básicamente es el conocimiento aplicado a resolver problemas. Es lo que dice Gallart y Jacinto, ¿no? Son saberes puestos en juego.
puestos en juego por quiénes, por los trabajadores, para resolver situaciones a veces problemáticas en el trabajo, sea académico, sea periodístico, sea técnico profesional. Tiene que ver con estas competencias con recursos amplios, no solamente con el conocimiento académico, y esto es lo importante. El conocimiento, por supuesto, académico, teórico es importante, pero tiene que ver también con habilidades, cualidades, aptitudes personales, netamente individuales, pero también con cuestiones contextuales. Las relaciones que nosotros tenemos, los documentos a los cuales tenemos acceso, la información de la cual podemos disponer para lograr nuestros objetivos profesionales. Eso básicamente es lo que entendemos por competencias. Y en este sentido, la redacción va a ser una de las competencias que tenemos pensado desarrollar, entendiendo que no es solamente volcar nuestros conocimientos, un poco para contradecir lo que decía antes, ¿no? Esta definición de competencias. Por supuesto que es también para volcar conocimientos a la resolución de situaciones prácticas, pero también tiene que ver con aprender. Cuando nosotros escribimos, y esto lo sabe cualquiera que desarrolle papers científicos, informes, incluso textos de ficción, estamos aprendiendo. No es algo que se puede separar, no es que cuando nosotros escribimos simplemente estamos volcando nuestros conocimientos, hay una retroalimentación. Se puede aprender haciendo un paper, un informe o una nota periodística. ¿Cuáles son los objetivos del taller? Y esto está en el programa. Bueno, justamente, esto está en el programa. No lo voy a leer uno a uno. Si quieren, pausen el video como para poder leerlo con atención, pero tiene que ver con los objetivos que están en el programa. Simplemente digo el primero de ellos, el primero de los objetivos, que es ubicar a los textos escritos en un proceso que tiene que ver con la construcción, la transmisión y divulgación de conocimiento en una organización, sea esta organización una redacción periodística, una universidad o un ministerio, por ejemplo. Entender a los textos como parte del el proceso de generación eh, de conocimiento y divulgación, por supuesto, también. Unidades. El taller tiene 4 unidades. Cada una de estas unidades se va a desarrollar en 2 encuentros cada una, totalizando un número de 8 encuentros. A la unidad 2, por ejemplo, le corresponden dos encuentros y así sucesivamente. En la unidad 1 lo que vamos a ver son los distintos tipos de documentos que nosotros nos podemos encontrar, los distintos tipos de documentos que estamos trabajando, que ya mencionamos, ¿no? La unidad 2 va a tener que ver con la redacción en la academia, la unidad 3 con la redacción de informes técnico-profesionales, pueden ser en ministerios, en empresas, en think tanks, en diferentes organizaciones. Y la unidad 4 tiene que ver con la redacción de una nota periodística, que tiene una lógica, cada una de estas tiene una lógica completamente diferente a la otra. Eh, Acá hay algunas de las estrategias metodológicas y de evaluación. Va a haber una exposición oral de mi parte, la mayoría de las clases van a estar grabadas. Voy a trabajar con una metodología que se denomina Flipped Classroom, que básicamente en español, la digo en inglés porque tal vez es más conocida en inglés, pero básicamente es aula invertida, que me voy a basar en clases grabadas para transmitir el contenido más duro. Lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, ustedes van a poder acceder a esas clases cuando ustedes quieran y en los diferentes encuentros que van a ser sincrónicos en el espacio de la plataforma de Google Meets, ustedes van a poder contestar dudas y vamos a poder trabajar. Pero la idea es que ustedes puedan seguir con el guión toda la cursada sin necesitar, sin requerir necesariamente estar en los encuentros sincrónicos. La idea de los encuentros sincrónicos, hecha esta aclaración, es que podamos participar, que podamos socializar experiencias, saberes, las dificultades que vayamos encontrando en torno a la elaboración de documentos, y la evaluación va a ser en relación a los trabajos escritos. Hay diferentes tipos de trabajo práctico que ya están subidos a la plataforma y en la medida que ustedes presenten se van a ponderar y se va a hacer un promedio
sobre todo con respecto a 3 trabajos, a un trabajo de cada una de las unidades. Hay más trabajos, pero yo les voy a decir cuál es el trabajo eh, con el cual se elabora el promedio final. Vamos a trabajar en escenarios probables, vamos a hacer mucho role-playing. En cada uno de los trabajos prácticos hacemos de cuenta que somos, por ejemplo, un investigador científico, un asesor de un ministerio, un periodista, es decir, jugamos roles, a eso refiere el role-playing. Y en este sentido vamos a brindar herramientas para abordar cada uno de estos escenarios futuros que se nos pueden presentar, escenarios futuros y probables que se nos pueden presentar en nuestro mundo, en el mundo laboral. Se trata de eso, ¿no? De ir haciendo una gimnasia para cuando nos tengamos que sentar en una oficina y ponernos a redactar algún tipo de documento. Vamos a ver atributos que hacen a la calidad de un documento, vamos a trabajar mucho en la claridad, en la transmisión, y la claridad en la transmisión no solamente tiene que ver con redactar bien, sino tiene que ver con tener en claro dónde estamos escribiendo y para quién estamos escribiendo. Elegir el formato adecuado. Si nosotros escribimos en una universidad, no vamos a escribir un ensayo periodístico o una nota periodística, a eso se refiere. Y subrayo otra vez la importancia de la audiencia para definir el formato de texto que nosotros seleccionamos. Básicamente lo que vamos a hacer en el taller y qué se espera de este taller es leer y escribir mucho. Prepárense porque van a leer y escribir mucho. No es una carga de contenido dura porque justamente es un taller, está orientado a la práctica, a la construcción de competencias, pero seguramente tengan que leer y sobre todo escribir mucho, lanzarse a escribir. Esta es una pregunta que la vamos a ver en clase. Esta grabación también sirve para los que se perdieron la clase, pero bueno, es para los que no estuvieron que no vayan a estar en la clase, algunas preguntas para que vayan pensando, ¿no? En su trabajo, si tuvieron que redactar informes, actas, comunicados, si se lo llama de otra manera, lo mismo en la academia, lo mismo con respecto a las notas periodísticas, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue el propósito y el destinatario, vayan pensando en esto, que es un tema importante, y cómo se sintieron al hacerlo, en el sentido si sintieron que tenían la competencia necesaria como para poder elaborar un texto de estas características. Esto lo vamos a ver en la clase, en la primera clase. Para los que no estén en la primera clase, es importante presentar un trabajo. Esto tiene que ver con el oficio de escribir y es general a todo, a cualquier texto escrito. Y tiene básicamente que ver con soltar la pluma, ¿no? Con trabajar la escritura automática, algo que es fundamental para escribir cualquier texto. Hay que trabajar en los grandes lineamientos, en las ideas inconscientes. No se genera un texto desde la nada. No es que nosotros hacemos un texto súper pulido, ya listo para presentar de una sola vez. Es algo que lleva tiempo. Pero justamente lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y tratar de escribir. Ya va a haber tiempo para juzgar. A eso siempre, digamos, a eso me refiero con después se corrige. Siempre hay tiempo para el juez. Nosotros tenemos un juez interno que en la medida que nosotros escribimos va diciendo, bueno, acá cometiste un error, esto está mal punteado, esto tiene falta de ortografías. Hay que suspender esta voz. Hay que suspender la voz del juez completamente. Hay que escribir de forma inconsciente. A esto se refiere soltar la pluma y a esto se refiere también la escritura, la escritura automática. Escribir sin pensar, sin pensar. Por supuesto con grandes lineamientos, como dice acá, un tema, un contenido, COVID, por ejemplo, relaciones bilaterales Argentina-Brasil. Pero en un momento es necesario soltar la pluma, empezar a escribir. Después vamos a tener tiempo para corregir nuestro texto, para agregarle información, para agregarle algunos datos, pero lo primero que tenemos que hacer es apelar a esa potencia interna que tenemos todos nosotros y que nos permite tener un documento básicamente sin ponerme en, en, en,
voluntarista, pero digo, es lo que nos permite tener un documento como para que nosotros podamos corregir. Esto es lo importante. No es simplemente aspirar a conocernos a nosotros mismos, no va por ahí. Va a que soltemos la pluma. Eh, Vamos a hacer un trabajo práctico. Este está en la plataforma. Se llama escritura sin levantar el puño. Esto significa que hay que escribir de forma automática sin parar, sin detenerse. No hay que pensar. Hay que buscar el impulso emotivo. Vamos a trabajar en escritura creativa. No quiero nada académico, no quiero nada profesional, no necesariamente, ustedes después pueden derivar para cualquier lado, no quiero tampoco un análisis, un ensayo de análisis periodístico. Simplemente quiero que escriban sin parar sobre lo que ustedes deseen. Por supuesto con género libre en este sentido, por supuesto que con un disparador, pero se trata de buscar un impulso que no tiene que ver con la racionalidad. Desde la racionalidad ustedes no van a escribir, o van a escribir muy lentamente, van a escribir 2 líneas, la van a corregir, no van a poder avanzar, se van a quedar trabados frente a la hoja en blanco durante horas. En un momento hay que suspender esa racionalidad y ponerse a escribir, sentarse y empezar a escribir. Y eso es un paso difícil, es lo que se denomina enfrentarse a la página en blanco, que es lo que ven en las películas de un escritor que no sabe, que está frente a su máquina de escribir es la imagen tradicional y no le sale ninguna palabra. Y todo lo que escribe automáticamente a las 2 líneas lo hace un bollo de papel y lo tira a la basura. La idea es que no les pase eso, o que vayan teniendo la gimnasia en tratar de romper con eso. Uno de los trabajos que van a hacer ahora en clase, justamente para romper, para suspender esa razón, ese juez interno, es hacer un dibujo del patio de la escuela con total detalle, en el que pongan los compañeritos, más o menos 5 o 6 años sería la edad, dibujen a todos los compañeritos, dibujen cómo es el patio, dibujen los árboles, si hay árboles, dibujen los vecinos, con total detalle. De lo que se trata es de suspender, de remitirnos a una etapa vital de juego, justamente para que vinculemos la escritura con lo lúdico, no con lo racional. De eso se trata este trabajo, por eso requiere como este trabajo previo del dibujo. Y después de realizar este dibujo, quiero que narren alguna anécdota o simplemente lo que se ve en ese dibujo como para soltar la pluma. Y después de ese trabajo vamos a hacer este trabajo práctico, los efectos del COVID. En cualquier ámbito, relaciones internacionales, economía, en la vida cotidiana de cada uno y cada una de ustedes, en la política, en las relaciones sociales. Mínimo 1000 caracteres. Esto también es algo que me interesa que que empiecen a trabajar, la cuestión de los caracteres, el número de palabras, es algo que me interesa que ya tengan en mente. Acá hay algunas cuestiones generales de todos los documentos. Hay diferentes momentos. A mí lo que más me interesa, más allá de seleccionar el material, que por supuesto que eso, más allá de la escritura libre, por supuesto que es importante, seleccionar material, esbozar algunas líneas argumentales, pero solo en caso de ser necesario. A mí lo que más me sirvió en términos personales es escribir suelto, sin trabarse, y sobre todo sin ponerme la vara demasiado alta, sin esperar que una redacción, una primera redacción sobre todo, digo, sea perfecta, que sea comprensible, que sea ideal. Esto no va a pasar, no le pasa, solamente le pasa a los genios, no le pasa a nadie más. Guárdense esta frase a fuego, nadie escribe un texto de una sola vez. Después vienen las lecturas y las depuraciones. Y una vez finalizado, sí, cuando ustedes ya tienen un texto para trabajar, ahí sí pueden releerlo de manera crítica, fijándose si está bien redactado, si mantiene una línea coherente de pensamiento, si está bien dateado, o sea, si está sustentado en datos, si tiene sentido, se lo pueden dar también a colegas, familiares, amigos para recibir los comentarios. Esto es algo que a mí me sirvió mucho
Y si tienen gente disponible, la verdad que siempre es bueno tener una mirada ajena. Cuestiones generales de todo documento. A veces sirve ir de lo específico a lo general y otras veces de lo general a lo específico. Esto lo vamos a ver. Ahora lo digo de manera abstracta, pero después lo vamos a trabajar un poco más. También otra cosa que es importante, no se vuelvan locos y locas con construcciones complicadas. Escribir bien no es escribir complicado. No apelen a palabras de falso, lo que se denomina falso prestigio, palabras de falso prestigio. ¿Qué significa esto? Escribir una palabra complicada que nadie entiende no los hace mejores escritores, los hace más barrocos, los hace más incomprensibles, les va a complicar la escritura. Hagan oraciones cortas, hagan oraciones simples y a partir de las oraciones cortas y simples, después sí, lo pueden complejizar un poco más. El tema del formato, que esto parece una estupidez, pero me pasó mucho cuando me tocó corregir, utilicen siempre el mismo tipo y tamaño de letra, los mismos espacios, las mismas sangrías. Por supuesto que un título tal vez sea diferente que el cuerpo del texto, pero no me pongan dos párrafos con diferente tamaño de letra. Otra cuestión, el tiempo verbal. A mí me tocó también corregir mucho y ver también en notas periodísticas de periodistas profesionales que cambian el tiempo verbal, que a veces hablan en presente, a veces hablan en pasado. Esto sobre todo lo vi en el mundo académico, que la verdad que no suelen escribir muy bien y que mezclan los tiempos verbales. Esto complica, tal vez uno no se da cuenta, pero dificulta la comprensión. Algunas cuestiones básicas que tienen que ver con los conectores. Cualquier cosa, si lo quieren ver más en profundidad, lo pausan. Y ahora vamos a ver esto ya tiene más que ver con el contenido, los diferentes tipos de documentos, y es lo que van a tener que hacer seguramente para el segundo encuentro. Es un contenido relacionado con el trabajo que van a tener que hacer para el segundo encuentro y que tiene que ver con el contenido del taller. Ahí nosotros vamos a trabajar acá tres grandes tipos de documentos que suponemos nosotros ustedes van a tener que trabajar en su vida profesional como licenciados en Relaciones Internacionales. Si se dedican al mundo académico, a la investigación universitaria, si se desempeñan en la universidad, bueno, van a tener que hacer artículos científicos. En inglés estos artículos científicos se denominan papers, papeles en inglés. Es la forma de divulgación más importante que tiene la ciencia en la actualidad, por lo cual es un formato de texto que ustedes tienen que conocer si quieren divulgar sus conocimientos, los conocimientos de su investigación. El segundo de los formatos de texto es el informe técnico profesional, en el ámbito típicamente laboral, profesional, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, un think tank, por ejemplo, un instituto no tan ligado al conocimiento científico. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública. Y después bueno, esto tiene que ver, el informe técnico profesional está muy destinado a resolver problemas. Quédense con eso. Después nosotros vamos a profundizar en los próximos slides, pero tiene que ver mucho con la producción y la divulgación de conocimiento dentro de una organización destinado a resolver situaciones. Es uno de los engranajes más, el informe técnico profesional. Y después la nota periodística en prensa es el tercero de los formatos de texto, que es básicamente el formato de texto que ustedes van a tener que llevar adelante si se desempeñan como editores o redactores de internacionales en un medio de comunicación. Eh, ¿Por qué es importante ver los tres? Porque seguramente ustedes no se dediquen solamente a uno de estos ámbitos. En la Argentina, en otros países tal vez sea diferente, no en todos, pero digo en algunos países sí. Esto no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente.
pero en Argentina solemos, o a mí me pasó en mi vida profesional, tener que escribir los tres formatos de texto, tener que desempeñarme en estos tres ámbitos. Trabajar en un ministerio, por ejemplo, y realizar informes técnicos profesionales, dar clases en una universidad y en ese sentido tener que escribir artículos científicos para divulgar los resultados de mis investigaciones, y al mismo tiempo trabajé en prensa y tuve que redactar artículos científicos, por lo cual ustedes, me parece a mí, la mayoría de ustedes seguramente termine trabajando con estos tres formatos en mayor o menor medida, pero termine trabajando con estos tres formatos de texto. ¿Qué es un paper? Bueno, básicamente un paper es un artículo, un texto que se escribe en una prosa científica. Después vamos a ver bien qué es una prosa, qué implica esta prosa científica, que su principal objetivo es el de divulgar información experta, por lo general vinculada a los resultados de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Nosotros estamos en un equipo de investigación, no somos investigadores individuales, por ejemplo en Becario CONICET, y queremos dar a conocer nuestros resultados, los avances de nuestra investigación. Por eso siempre está dirigido a personas o entidades relacionadas con la construcción de conocimiento. Yo soy becario CONICET, me dedico al estudio de los partidos políticos, llevo 2 años trabajando en ese tema y quiero hacer públicos los resultados de los avances de mi investigación bianual. Lo hice una síntesis ya y quiero dar a conocerlo en el mundo científico, no en cualquier mundo, en el mundo científico. Por eso tiene que estar escrito en una prosa científica. Hay básicamente tres tipos de paper que después vamos a trabajar. Revisión, la revisión sistemática de literatura es el primero de ellos, que básicamente refiere a una revisión de lo avanzado hasta ahora en un campo de investigación. Por ejemplo, si yo trabajo partidos políticos, bueno, ¿qué se hizo? Mi paper va a estar destinado a ser un paneo general del estado del arte, de los avances en materia de el estudio de los partidos políticos. Puede ser un paper exploratorio o descriptivo. Esto significa que yo exploro un ámbito o describo un ámbito en el que recién me estoy empezando a meter como investigador. Esto tiene que ver tal vez con el primero o el segundo año de trayectoria científica. Y puede haber papers también que tengan que ver con la exposición de los resultados de mi investigación, que ahí también puede ser un tipo de paper explicativo, que al exponer los resultados de mi investigación, bueno, yo también expongo diferentes razones de por qué se llegaron a esos resultados y qué implica eso para el conocimiento científico, para el estado del arte actual, esos resultados, ¿no? Por supuesto. El paper, entonces. El ámbito típico del paper en el cual se escriben este tipo de documentos son los institutos de investigación. Pueden ser institutos de investigación públicos y privados. Instituto de investigación público, bueno, por ejemplo, el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Otro instituto de investigación público, bueno, el Instituto Nacional de la Administración Pública tiene una dirección de investigaciones que justamente lo que hace es producir nuevos conocimientos acerca de la administración pública. Puede ser también un formato de texto que se desarrolle en institutos privados, Instituto de Itela, por ejemplo. Y también, por supuesto, en universidades. Yo di el ejemplo del Gino Germani, pero también piensen en investigadores del CONICET o investigadores de la UNLA, por ejemplo, que están realizando investigaciones en el marco de la universidad. ¿Qué se espera de la redacción académica? Y esto es algo que tienen que tener muy claro cuando ustedes abordan un texto de estas características. Bueno, difundir conocimiento científico, que básicamente van a ser los avances de
la investigación que ustedes están desarrollando, que el grupo de investigación está desarrollando. Esta difusión, esta divulgación del conocimiento científico, o sea, entendamos al paper como una herramienta de divulgación. Yo diría la principal herramienta de divulgación pública. Lo que dice abajo, ¿no? Es la principal herramienta de divulgación en la comunidad científica. Antes eran los congresos, antes eran los ensayos teóricos, antes eran los libros, los capítulos de libros. Bueno, no. Ahora el principal formato de divulgación científica es el paper. No se olviden de esto. Esto no significa que sea algo bueno, que el paper presenta muchos inconvenientes. Después vamos a ver algunos artículos críticos del paper, pero en suma es la principal herramienta de divulgación. Si ustedes quieren divulgar sus avances investigativos de forma efectiva, van a tener que apelar seguramente a un paper, o lo que es lo mismo en español, un artículo científico. Y estos artículos científicos, ¿qué es lo que define un paper, no? Bueno, un paper es un artículo científico de una revista científica. El conocimiento, desde finales del siglo XIX, principios del XX, por supuesto en esa época no era algo hegemónico, pero digo, nace en esa época vinculado a las ciencias médicas, las ciencias duras, las ciencias exactas, después se transmite, migra al conocimiento, a las disciplinas sociales, pero básicamente son artículos publicados en revistas científicas que tienen un comité editorial y que ese comité editorial, de acuerdo a criterios de calidad científica, selecciona algunos artículos y deja de lado otros. Después vamos a ver cuáles son estos criterios. La estructura de un paper, y esto lo vamos a repetir mucho, es una estructura normalizada. ¿Qué significa esto? Que es una estructura estandarizada. Se siguen por lo general siempre los mismos criterios, tiene los mismos componentes. Tiene título, subtítulo, tiene un abstract o resumen, lo que se denomina en español, una introducción al tema, una serie de antecedentes en la materia, capítulos que remiten al contenido y después se concluye. En la conclusión, el apartado de conclusión, a veces también en el apartado de resultados, ahora se utiliza mucho por la Academia Norteamericana, la cuestión de separar la conclusión de los resultados. Y después, por supuesto, un apartado de bibliografía, entre muchos otros componentes, pero estos son los componentes más importantes. Desde ya hay otras modalidades de texto académico. Elegimos esta porque es la más importante, pero ustedes van a poder decir, bueno, no, hay otros textos académicos. Sí, por supuesto. Hay otros instrumentos de divulgación escrita en el ámbito científico. Presentación a congresos, que básicamente cuando presentan a los congresos tienen que enviar primero un abstract y después un resumen de la ponencia. Los planes de tesis es otro documento, otro texto académico en el cual ustedes plantean cuáles son los objetivos, las hipótesis, los problemas de investigación del trabajo de tesis que ustedes quieran desarrollar. Es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer para el taller de TFI. Y después textos de divulgación científica, que son formatos mestizos, formatos mixtos, que tienen que ver con textos que tienen un gran contenido científico, pero que están más abiertos al público general. Un ejemplo de esto es Anfibia, la revista Anfibia, que con una gran carga, o sea, no son textos que pueden leer cualquiera. Los artículos de Anfibia igual están entre medio de una nota periodística y un texto de divulgación científica, ¿no? Es un ejemplo medio raro, pero para que lo tengan en mente, que no están destinados al, al público en general, no los puede leer cualquiera, hay que tener cierta formación científica, o ciertas lecturas, o cierta preparación, como para poder asir
toda la complejidad de estos artículos. Pero bueno, dicho esto, nota al pie, sigo con la presentación. Extensión de un paper. Los papers por lo general tienen también esto está normalizado, está estandarizado, tienen entre 8.000 y 12.000 palabras. Lo más común en la actualidad es un límite de 8.000 palabras. Es muy raro que un paper tenga más de 12.000 palabras, por lo cual ustedes tienen que ser capaces de exponer los resultados de una investigación, tal vez de un año o de 2 años, en 18 páginas, para que sea de fácil lectura. Cantidad de autores que tienen los papers. Por lo general ya no se escribe papers, después vamos a ver la razón, ya no se escribe papers con un autor individual. Lo general, el promedio son 3 o 4 autores. Pueden ser hasta 7, pueden haber más incluso, pero 7 es lo que se estila, el máximo estilado. Lo importante en cualquier paper es el primer autor, porque el primer autor justamente es eso, es el primer autor, es el que puede computar la autoría para presentarse en concursos docentes. Eso pasa sobre todo en los países centrales, pero también en Brasil, por ejemplo, pasa lo mismo, en Chile. Digo, el artículo se le computa por lo general, en estos países que nombré, en todos los casos, ¿no? Se le computa en todos los casos solamente al primer autor. El resto de los autores son coautores. Hay un solo autor y el resto son coautores, por lo cual esto es algo importante. No se ordenan los autores de forma alfabética. Parece una estupidez, pero es algo que deben tener en cuenta si quieren hacer una carrera académica. ¿Qué es un informe? Bueno, un informe es un texto que suele estar escrito en prosa técnica con algunos componentes científicos cuando es un informe de mucha rigurosidad. Puede también tener una prosa comercial, si es que ustedes hacen un informe de ventas, por ejemplo, para una empresa privada, o un informe, un estudio de mercado. Un estudio de mercado es un típico informe técnico profesional, ligado, por supuesto, a una empresa, y que tiene el objetivo de comunicar información, pero no ya como el paper a la comunidad científico-académica, sino dirigida a personas, grupos de personas, entidades que son capaces de tomar decisiones. Es decir, que en base al informe, por eso el informe técnico profesional es uno de los engranajes de la toma de decisiones en una organización, quienes reciban ese informe seguramente sean capaces de tomar decisiones. Ejemplo típico, ministro, secretaria de Estado, secretario de Estado. Yo realizo un informe sobre los municipios de la provincia de Buenos Aires, realizo un informe de la extensión de las cloacas en el sur del conurbano, se lo estoy presentando al ministro o a la ministra de Obras Públicas y en base a ese informe el ministro o la ministra puede tomar decisiones al respecto. La no decisión también es una decisión, ¿no? Por supuesto. Puedes tener este informe leído, pero puedes decidir no tomar. Pero se entiende la idea, digamos, ¿no? Es uno de los engranajes más de la toma de decisiones y es un engranaje importante. Cuando estamos frente a un Estado, una organización, sea pública o privada, que toma decisiones en base a evidencias y conocimiento, el informe es una herramienta central, porque el informe es lo que nos da las pautas de en qué situación estamos. Y en este sentido hay 3 tipos de informes, ¿no? Expositivo, que es un poco este que estaba nombrando, ¿no? La situación de la red cloacal en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Expositivo. Yo simplemente expongo los datos. Puede ser interpretativo, significa que frente a esta situación yo doy razones de por qué se llegó a esta situación o cuáles son los obstáculos que se presentaron y que determinan que nosotros estemos en estas condiciones. O puede ser también propositivo, es decir, que después de exponer la situación, después de interpretar las principales razones de esta situación, el informe propone recomendaciones de políticas en este caso. En otro caso puede ser un estudio del mercado que proponga diferentes políticas comerciales, pero
implica una recomendación final. Esto después nosotros lo vamos a trabajar. Pero básicamente quédense con que el informe es una herramienta para la toma de decisiones, siempre está destinado a la toma de decisiones. Todo informe busca transmitir una idea central a un receptor que por lo general es capaz de torcer el rumbo de una organización o modificar algunas cosas en la organización. Y un informe debe ser particularmente claro, mucho más que un artículo científico y ni qué decir de un artículo periodístico. No debe dar lugar a dobles interpretaciones. Nosotros cuando escribimos un informe no tenemos que demostrar que también sabemos usar la lengua castellana, sino lo que tenemos que tratar de dejar en claro es una idea y la justificación de por qué nosotros exponemos esos datos, de dónde sacamos esos datos y que sea de fácil lectura. Cuanto menos complicado un informe, mejor. Porque en la mayor parte de los casos, quien lo lea, que está completamente desbordado o desbordada, no va a tener mucho tiempo para leer el informe. Esto lo vamos a ver después. Ámbitos en los cuales nosotros nos vamos a topar con este tipo de formatos de texto. Organismos públicos, ministerios, secretarías de Estado, instituciones públicas en general, empresas, a eso me refiero con organizaciones privadas, y también, y esto es muy importante, sobre todo para ustedes, organizaciones internacionales. Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, una forma de, yo soy consultor para la OIT, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O para la Unión Europea, o para el Banco de Desarrollo Fomplato, para el BID. Eh, Mi trabajo como consultor y justamente con lo que voy a justificar mis tareas y que me paguen, va a ser a través de informes. Voy a tener que presentar un informe como contrapartida del pago de mis servicios y un informe también que demuestre lo que yo hice y cuáles son las recomendaciones luego de haber hecho el estudio que yo realicé. Así que el informe diría que de estos tres ámbitos, público, privado e internacional, donde más se van a topar con este tipo de formato es en los organismos internacionales. El criterio, la redacción es profesional, lo que se espera de un informe que sea útil. Ese es el principal criterio. No es divulgar conocimiento, no es que tenga calidad científica, no es generar interés, es simplemente que sea útil para el decisor o la decisora, que le dé herramientas para tomar decisiones. No es un fin en sí mismo, un poco a lo que me refería antes, ¿no? Es un engranaje, una herramienta más de la estructura organizativa. Es una parte del proceso de gestión organizacional. Por eso es muy importante el contexto, ¿no? Desde dónde nosotros estamos escribiendo el informe, desde qué área, para quién es el destinatario. ¿Para hacer qué? Si yo quiero hacer una reforma en la red cloacal desde el Ministerio de Obras Públicas, al ministro de Obras Públicas o a la organización en general no le va a interesar que yo estudie la situación de las redes cloacales en toda Argentina. Eso está buenísimo para describir los antecedentes en un artículo científico, pero en un informe no tiene sentido. Estoy agregando información innecesaria que va a entorpecer la lectura. La divulgación, por lo general, en el caso del paper, es una divulgación pública, siempre es pública, con sus matices, ¿no? En el caso del paper, lo que veíamos antes. En el caso del informe técnico profesional puede ser pública o interna. Es decir, hay informes como informes de la CEPAL que se publican, se mandan por el mailing de la CEPAL y son de acceso público a todos y a todas, pero hay muchos informes, yo diría que la gran mayoría, que son de divulgación interna. Interna significa dentro de la propia organización, dentro del ministerio. Es un informe que yo preparo para la ministra de Obras Públicas o para el gabinete de la ministra de Obras Públicas, que no lo va a leer nadie más y que puede llegar a tener información sensible. Por eso tiene esta dualidad el informe técnico profesional, que no lo tiene el artículo científico y no lo tiene, porque siempre es público, y no lo tiene tampoco el artículo periodístico. Elementos comunes a todo informe, o que suelen haber en informe, siempre es muy flexible. Esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se adapta al contexto organizacional y se adapta al destinatario.
pero hay algunos elementos que suelen aparecer en todo informe. Portada, después lo van a ver en el informe del Ministerio de Producción, que es un informe excelente. Es muy buen informe, digo, en términos formales, ¿no? Es excelente. Pero suele tener una portada, resumen, índice si es demasiado largo, en el caso de que sean informes cortos no, desarrollo por supuesto del contenido, conclusiones y anexos. El informe técnico profesional suele tener anexos que no los tiene el artículo científico, por ejemplo. Es información adicional que se pone al final, es como el trastero, como el baúl. Se lo pone al final para que no entorpezca la lectura. Y desde luego, esta aclaración que hice antes, hay distintos tipos de informes según el contexto institucional. También hay distintos tipos de presentaciones de la información organizacional. Presentación escrita, que es la que nosotros vamos a trabajar, pero también presentación oral. Hay algunos informes escritos que ustedes en el trabajo la van a tener que presentar de manera oral, o una presentación oral con apoyo visual, que es un PPT, que es un PowerPoint, pero que los decisores, las decisoras no necesariamente van a leer el informe, porque no tienen tiempo. Extensión. Bueno, la extensión no está normalizada, como en el artículo científico. Depende del decisor, depende del contexto, depende de lo que se necesite. Hay informes de 2 páginas. A mí me tocó hacer muchas veces un punteo de 2 páginas, incluso de 1,5 páginas. Y hay informes que tienen 50 páginas, 80 páginas, 120 páginas, que también me tocó hacer ese tipo de informe. Depende para qué sirve el informe. Y la cantidad de autores es irrelevante. Como ustedes van a ver, a veces figura el autor, a veces figuran varios autores, pero muchas veces figura nada más la institución que genera el informe. Es el caso del informe del Ministerio de Producción que ustedes van a ver. Presten la atención que no hay autores. Es irrelevante quién tiene la autoría. La autoría es de la organización, del ministerio, de la empresa, de la OIT, pero no es tan importante el autor. Esto no significa que en algunos casos aparezca el autor, ¿no? Pero digo, o la autora, pero es irrelevante. Una nota periodística, en el tercero de los formatos. Suele estar en prosa coloquial, escrito en prosa coloquial, y suele tener dos tipos de objetivos, muchos más, ¿no? Pero digo acá por una cuestión introductoria, 2 tipos de objetivos. Uno es divulgar información, la típica nota informativa. El gobernador Kicillof se reunió con su par mendocino. Es divulgación de información lisa y llana. Y otro objetivo, que es lo que van a ver ustedes en el ejemplo que tienen que leer para el segundo encuentro, es realizar una reinterpretación, una nueva interpretación acerca de un hecho o de un proceso. ¿Quién es el destinatario de estos artículos, de estas notas periodísticas, de estos artículos periodísticos? Algo completamente diferente al informe o al paper. La opinión pública. La opinión pública, en general, podrían decir algunos, yo diría que yo y otros autores, que es un sector de la opinión pública. Un sector de la opinión pública que es más permeable a las notas periodísticas que yo escribo, de acuerdo a la línea editorial del medio en el cual yo estoy trabajando. Y a ese sector, a esos destinatarios, yo le tengo que prestar atención. O sea, si yo escribo en página 12, difícilmente, puedo hacerlo, puedo escribir una nota en contra o que hable peyorativamente de los inmigrantes. Difícilmente me la publiquen y difícilmente la lean los destinatarios o tengan una buena impresión en los destinatarios. Por lo cual, la línea editorial, los destinatarios del medio, es una cuestión a tener muy en cuenta. Hay diferentes tipos de notas editoriales, notas de opinión, notas de investigación. Después esto lo vamos a ver en profundidad. ¿Dónde se van a topar con artículos periodísticos? ¿Dónde van a tener que decir, bueno, me tengo que sentar a escribir un artículo periodístico? Bueno, en la redacción de un periódico, en la redacción de una revista, en un portal de noticias, en una revista digital.
que es algo que, al menos para mi generación y para otros colegas, fue como un canal muy común para la divulgación periodística. Panamá, Arte Política, eh, bueno, diferentes portales que surgieron sobre todo a partir del año 2008 y que fueron una caja de resonancia para colegas, politólogos, sociólogos de relaciones internacionales para divulgar noticias o divulgar interpretaciones. Por lo cual son ámbitos con los cuales ustedes seguramente se topen en el futuro. ¿Qué se espera de la redacción periodística o de una nota periodística, que es algo completamente diferente a un informe técnico profesional y un artículo científico? Bueno, que genere interés, sobre todo eso, que genere interés, que tenga gancho, que no aburra. En segundo término, que provea información, información barra reinterpretación. Por lo general son géneros mestizos, ¿no? Un artículo por lo general provee información y también reinterpreta, em, pero se los puede diferenciar. Em, pero bueno, que genere información, reinterpretación de la coyuntura. Se trabaja mucho en la coyuntura. Un artículo periodístico, siempre van a encontrar un artículo periodístico que no trabaja la coyuntura, pero eso es muy debatible porque yo podría decir que toca temas históricos justamente para remitir a la coyuntura. Pero siempre van a encontrar una excepción, ¿no? Por supuesto. Pero digo, por lo general trabajan sobre la coyuntura. Y en este sentido, uno de los criterios principales a la hora de escribir una nota, que me parece que tienen que tener en cuenta, es que sea relevante. Relevante contextualmente. Si ustedes escriben para un medio español, seguramente no se van a poner a escribir sobre las internas del peronismo en Lanús. No tendría ningún tipo de sentido. Em, Siempre es importante el contexto y también el criterio de novedad, decir algo nuevo, o por lo menos dar a entender de que se está diciendo algo nuevo, algo que no sea más de lo mismo y que no sea tragado por la vorágine de opinólogos que hay en los medios de comunicación. La divulgación siempre es pública. Uno no escribe una nota periodística para leerla a uno mismo, para mandársela a su jefe o a su jefa. Es para enviarla al público en general. Por lo cual esto es diferente a otros formatos de texto. Importancia de la línea editorial, contexto en el cual yo estoy trabajando, de la redacción, lo que decía antes, no es lo mismo escribir para Página 12 que para Panamá, que para La Nación, no solamente por el perfil político, si es de derecha, de izquierda, de centro, bla, 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 sino porque hay medios más grandes, medios más chicos, medios para determinados segmentos. Yo escribo para, no sé, para Arte Política, para Panamá Revista, escribo para cierto sector, para El País Digital, escribo para cierto sector progresista, no para todos. Y eso es algo que tengo que tener. Y también se pide cierta factura en la nota. Esto lo vamos a ver después, pero requiere ciertas modificaciones en el formato escribir para Arte Política o para Panamá que escribir para Página 12. Completamente diferente. O para Anfibia. Completamente diferente lo que se está pidiendo en la organización. La organización entendiendo por organización la redacción, el comité editorial, la organización de la revista. Vamos a ver algunas técnicas y elementos básicos de la redacción periodística. Ustedes tienen una bibliografía obligatoria, no la tomen como obligatoria, sino como una bibliografía de consulta, porque es un texto muy largo, pero si se quieren meter de lleno en el tema, tienen un muy buen manual en la plataforma. La extensión de las notas, por lo general, es de 3.500 caracteres. Esto es más o menos una carilla y media en un formato Arial, Calibri, los típicos de Word. En algunos casos puede ser de 7.000 caracteres. Yo les voy a pedir que al final de la unidad 4 ustedes escriban una nota de 3.500 caracteres. Cantidad de autores, uno, en algunos casos, dos. Esto es diferente al artículo científico y al informe técnico profesional. Raramente ustedes van a ver una nota que la escriban de a dos autores, una nota periodística.
En algunos casos hay de 3, pero es una rareza absoluta, muy raro que haya una nota de 3, porque eso es muy importante en una nota periodística la cuestión de la autoría, el perfil del autor, del escritor, casi como una cuestión, una esencia original del autor. Yo leo a eh, Feynman o a Weinfeld, por ejemplo, lo leo porque es él, porque me parece o Aziz o al turco Aziz o el que sea. Piensen en cualquier editorialista, redactor de política, al cual ustedes accedan porque les interesa saber qué opina esa persona en particular. Entonces pesa mucho la cuestión del autor, más que del medio en el cual se escribe. Hay una importancia muy fuerte de la originalidad, de la capacidad creativa del autor. Estos son cuestiones generales, donde identifico la necesidad organizacional, qué es lo que la organización necesita. Esto es importante, hablamos siempre de conocimiento situado. Nosotros acá vamos a dar ciertas estructuras básicas, ciertas herramientas, pero ustedes, estas herramientas tienen que ser lo suficientemente flexibles y ustedes las tienen que adaptar a la situación en la cual ustedes estén. A eso se refiere con conocimiento situado. No tomen lo aprendido en el taller como letras talladas en piedra. O sea, son cuestiones que ustedes las tienen que adaptar a la organización. Pero ¿dónde pueden adquirir, digamos, dónde pueden ver o buscar esta necesidad organizacional? En el paper, en la fundamentación y los objetivos de mi investigación general, que por lo general está en mi plan de investigación, cuando yo tengo un plan de investigación. También puede estar en el programa y en los objetivos de la institución. No es lo mismo producir un artículo científico en el marco de una universidad que producirlo en el marco de un instituto privado de investigación como el DITERA. También en los requerimientos de la revista científica donde se va a publicar el paper, ¿no? Que piden diferentes cuestiones, diferentes modelos de paper y piden que nosotros trabajemos también diferentes temáticas. No es lo mismo presentar nuestro artículo para una revista de ciencia política que trabaje específicamente en partidos políticos que presentar el mismo artículo en una revista de relaciones internacionales que se centre en los marcos regionales. Son cosas, son entornos que nos van a pedir cosas diferentes. Para el informe, bueno, todas las organizaciones públicas al menos, pero también las privadas y las organizaciones internacionales suelen tener misiones y visiones. Misión es la misión por la cual se creó el organismo, qué es lo que el organismo viene a solucionar, qué es lo que el organismo viene a hacer. Y la visión es qué es lo que aspira para el ámbito en el cual ese organismo desarrolla sus políticas. Entonces, en misión y visión, claramente nosotros vamos a tener qué es lo que la organización busca. Dicho esto, la misión y la visión pueden haber quedado obsoletos, pueden no haberse cambiado en los últimos 20 años, pero digamos, es un lugar al cual ustedes pueden apelar. También en los lineamientos de la política, aunque sea privado, ¿no? En los lineamientos de la política, de la política de la organización. Un ministerio, un gobierno, nosotros sabemos qué tipo de informe, lo podemos olfatear, lo podemos oler, lo podemos saber, qué tipo de informes va a ser más permeable para el decisor o la decisora de acuerdo al color político y de acuerdo a la línea política de la institución. No es lo mismo escribir un informe para el macrismo que escribir un informe para un gobierno peronista, independientemente de las afinidades de cada uno, digamos, es algo a lo que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto las necesidades del contexto socioeconómico. Hay veces que nosotros tenemos que hacer informes eh, muy específicos porque la situación y el contexto socioeconómico es extremadamente complejo. Y otras veces, por la misma razón, tenemos que hacer informes más eficaces, más rápidos. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones ya. Entonces no hay tiempo para leerse un informe de 120 páginas. O sea, en algunos momentos hay, casi nunca diría yo, en otros momentos solo hay tiempo para leer 2 páginas y nada más.
o que el contexto socioeconómico es apremiante. Esto también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es algo que lo estoy dando como un punteo, pero ustedes cuando se desempeñan en un ministerio, en una organización, seguramente empiecen a ganar oficio en este sentido. En la nota periodística, bueno, presten atención a la línea editorial de la redacción y al público destino. Audiencia. La audiencia es una cuestión clave y van a derivar muchas otras. ¿A quién va dirigido el documento? ¿Al mundo científico? ¿A un segmento del mundo científico? ¿Para qué lo va a leer? Digamos, para formarse más, para aprender algo nuevo acerca de un campo de la ciencia, para nutrirse en sus propios estudios. Una nota periodística, ¿a quién va dirigido? ¿A un decisor? ¿A alguien con capacidad de tomar decisiones? ¿Quién lo va a leer? Y también, ¿con qué propósito? ¿Para tomar decisiones o simplemente para informarse? Una nota periodística, ¿cuál va a ser el propósito? Seguramente en el caso de una nota periodística el propósito no sea más que entretenerse. Por supuesto también informarse, pero sobre todo la cuestión del entretenimiento está muy presente. Algunas diferencias que tienen que ver con lo mismo, con lo que venía diciendo antes. Una cuestión que cambia en la prosa es qué tanto nos podemos permitir consideraciones personales. Si podemos, si vamos a trabajar más con descripciones objetivas o podemos hacer apreciaciones de tipo subjetivo. En ese caso vamos a utilizar más adjetivos, vamos a adjetivar mucho más. Ejemplo, no es lo mismo decir, hablar del volumen de algo, de la cantidad de algo, del porcentaje de cobertura de la red cloacal en el conurbano de la en el conurbano sur, en la provincia de Buenos Aires, que hablar de que algo es importante o algo es elevado o algo más típico de una nota de opinión periodística. Esto es algo que deben tenerlo en cuenta. Este es el TP que van a tener que hacer para la clase número 2. Lo van a tener que entregar en el encuentro número 2. Básicamente lo que quiero que vean es las diferencias en los formatos de texto de sobre todo los tres primeros. Si tienen tiempo, lean el cuarto, pero no me interesa que lo incluyan en el trabajo práctico. Me interesa sobre todo los tres primeros. Aclaración importante. Del informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, solamente lean las primeras 11 páginas. Si tienen ganas de leer un poquito más, lean un poco más, pero en las primeras 11 páginas va a estar muy claro a dónde apunta el informe y cuál es el formato del informe. Una cuestión más que tiene que ver más del análisis literario. La diferencia entre contenido y forma. Borges decía que todas las ficciones, sean cuentos o novelas, suelen contar siempre las mismas historias. La historia de dos amores, la historia de tres amores, la historia de un viaje, puede ser un viaje físico o un viaje a uno mismo, y una historia de la lucha por el poder, una historia de poder. Esos son los contenidos que tienen todas las novelas y todos los cuentos. Lo que cambia es la forma. Entonces dividía Borges y muchos otros, los formalistas rusos también, pero digo, muchos otros intelectuales, pero digo, lo de Borges me parece como metáfora muy interesante para que ustedes lo trabajen. Es decir, estos informes pueden estar trabajando sobre el mismo contenido, pero lo trabajan a partir de diferentes formatos de escritura. Y eso lo van a ver acá. Presten atención a eso, una de las preguntas eh, apunta a eso. Y piensen por qué se modifican las formas. En función de lo que de lo que expusimos en esta clase, piensen por qué estas formas deben ser diferentes. La cuestión formal del texto. A eso me refiero, con formas, cómo se escribe, cuáles son los elementos, cuáles son los componentes del documento, por qué es diferente en un caso y por qué es diferente en otro, aunque hablen de lo mismo.
aunque se refieran al mismo contenido. Estas son unas preguntas que deben contestar, pero igualmente ustedes tienen el TP en la plataforma.